Quiero en nuestra primera sesión esta tarde analizar con ustedes 4 textos que han sido mal usados, mal interpretados por la mayoría de los cristianos con respecto a la doctrina del estado de los muertos. Esas 4 referencias, esos 4 textos son los siguientes. El primero que vamos a analizar es Lucas 20 y el versículo 38. El segundo texto que vamos a analizar es Mateo 10 y el versículo 28. El tercer texto que vamos a analizar es Apocalipsis 20 y el versículo 12. Y el último texto que vamos a analizar en nuestra primera sección es Primero de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 23. Así que tenemos 4 textos más. Dicho sea de paso, el tiempo esta semana no nos permitió estudiar todos los textos. Tratamos de hacer lo posible. Inclusive hicimos una doble sesión esta tarde para tratar de completar lo más que pudiéramos. Pero todavía quedan algunos textos pendientes. Entre los más importantes que quedan pendientes está el texto sobre los espíritus encarcelados en 1 de Pedro 3. Yo grabé hace como un año en mi iglesia en California, mi iglesia es de habla inglesa, grabé un mensaje de 3 horas, nada más sobre este pasaje de los espíritus encarcelados. No pude presentarlo aquí porque no dispongo de esa cantidad de tiempo, quería cubrir otros textos. Necesitaríamos también cubrir todos los versículos que hablan del infierno, fuego eterno, el gusano que no muere, el humo que asciende para siempre jamás. Tendríamos que analizar todos esos textos difíciles sobre el infierno, juicio eterno, castigo eterno, etcétera. Pero ya eso tendrá que quedarse para un futuro, o tal vez los voy a grabar en otra parte, y entonces vamos a poder tener esta serie más la otra serie, y entonces tener una presentación completa sobre los muertos y el infierno. Pero esta tarde queremos analizar estos 4 textos, y dicho sea de paso, voy a hacer un corto comentario sobre otro texto que no mencioné, y lo vamos a hacer primero, Efesios 4 y el versículo 8 al 11. Antes de hacerlo, sin embargo, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, gracias porque nos has dado un hermoso día. Gracias te damos una vez más por el privilegio de encontrarnos en tu casa. Y al estudiar estos 5 textos en esta tarde, pedimos la iluminación de tu Santo Espíritu. Por favor, ayúdanos a entender que los muertos descansan hasta que Cristo venga. De esa manera nos protegemos del espiritismo y al mismo tiempo tenemos la gloriosa esperanza de la resurrección. Acompáñanos pues y dirígenos en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Efesios, el capítulo 4 y el versículo 8 es un texto que ha sido mal usado por algunos, un texto que habla de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Voy a leer Efesios, el capítulo 4 y el versículo 8, dice lo siguiente: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí está hablando de Jesús que ascendió a su Padre y dio dones a los hombres. ¿Recuerdan cuándo fue que Jesús dio dones a los hombres? Fue cuando se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés y el Espíritu dio todos los dones del Espíritu Santo. Note lo que dice en el versículo 9. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Noten que dice que antes que él ascendiera, él descendió ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que descendió a las partes más bajas de la tierra. Algunos dicen, bueno, ese es el infierno. El problema es que aquí no dice nada en cuanto a un alma, no dice tampoco nada en cuanto a fuego. Además de eso, no dice absolutamente nada
en cuanto a ir a predicarle a nadie por allá. El texto sencillamente dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. En otras palabras, como hemos estudiado anteriormente esta semana, el Señor Jesucristo descendió ¿a dónde cuando murió? Fue colocado en el sepulcro. Ahora, un texto que nos ayuda a entender es el que encontramos en Mateo, el capítulo 12. Vayan conmigo a Mateo, el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 40, la famosa señal de Jonás. Mateo, el capítulo 12 y el versículo 40. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿A dónde fue Jesús? Al corazón de la tierra. ¿Qué significa eso? Sencillamente significa que fue colocado ¿dónde? En el sepulcro. No dice nada de fuego. No dice que su alma inmortal fue para allá. Sencillamente dice que él, noten, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. No dice el alma del Hijo del Hombre. Dice el Hijo del Hombre, que significa en su entereza, ¿verdad? El Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En otras palabras, lo único que dice Efesios 4 comparado con Mateo 12 es que el Señor Jesucristo fue al sepulcro. ¿Recuerdan que leímos Salmo 16:10, donde dice: no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Ahora la palabra allí, no dejarás mi alma en el Hades o en el Seol, significa mi vida ¿dónde? No me dejarás, en otras palabras, no me dejarás a mí en el sepulcro, ni permitirás que yo vea ¿qué cosa? Corrupción. Así que claramente la Biblia enseña que el Señor Jesucristo fue sepultado. Pueden notarlo también en Romanos 6. El Señor Jesucristo murió, fue sepultado en el sepulcro y resucitó. De la misma manera, nosotros en el bautismo morimos al yo, somos sepultados en las aguas y resucitamos a una nueva vida. Entonces, el lugar donde fue Jesús fue para abajo. Ahora, para aquellos que creen que el Señor Jesucristo le estaba prometiendo al ladrón que ese día iba a estar con él en el paraíso, tienen un problema bien serio. Porque el paraíso es para arriba, pero aquí dice que descendió al corazón de la tierra, que descendió a las regiones más bajas de la tierra. ¿Cómo es que descendió a las regiones más bajas de la tierra y también se fue para el cielo con el ladrón? Es imposible. No se fue a ningún cielo con ningún ladrón. ¿Se fue a dónde? No para arriba, sino para abajo, al sepulcro. Ahora vamos a Lucas, el capítulo 20, y analicemos nuestro siguiente texto. ¿Le quedó claro este último texto? Ok, vamos a Lucas 20 y el versículo 38. Y vamos a leer el versículo 37 y 38. Y yo he escuchado varias personas que han usado este texto para defender la doctrina de la inmortalidad del alma. Y yo no sé cómo honestamente lo pueden hacer. Porque es una violación tan abierta del texto que cualquier persona que nada más tenga un poquito de inteligencia entiende que esto no está hablando de la inmortalidad del alma en ningún sentido de la palabra. Y se los voy a mostrar. Dice en el versículo 37 de Lucas 20, y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos, porque todos viven en Él. ¿Y saben cómo concluyen? Dicen, si Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob y es Dios de vivos, entonces Abraham, Jacob e Isaac no pueden estar muertos cuando Jesús dice esta palabra, porque sería entonces Dios de muertos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero lo que hacen es ignorar todo el contexto. ¿Qué es lo que el pasaje está tratando de enseñar? El pasaje no está hablando de la inmortalidad del alma, el pasaje está hablando de la resurrección de los muertos. La razón por la cual Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no es Dios de muertos, es porque Dios va a resucitar a Abraham, Isaac y Jacob.
No es porque están vivos en el interino, no es porque están vivos después que mueren, y Dios es Dios de esos vivos que están por allá, porque al fin y al cabo la Biblia dice claramente que murieron. Si murieron, ¿cómo es que pueden estar vivos para que Dios sea Dios de los vivos? Si están muertos. ¿Me están entendiendo? Ahora, vamos a leer con cuidado todo el pasaje, para que ustedes vean que no está hablando de la inmortalidad del alma. Noten el capítulo 20 y el versículo 27, a donde comienza este pasaje. Jesús le está hablando a los saduceos. ¿Saben que los saduceos no creían en la resurrección? Eran fatalistas. No creían ni en la inmortalidad del alma, ni creían tampoco en la resurrección en el día postrero. Creían que uno vivía y cuando moría, terminado, no más. Ahora Jesús se está enfrentando a esto. Note lo que dice el versículo 27. Y llegándose unos de los saduceos, los cuales niegan a ver qué cosa, resurrección. ¿Cuál es el punto de contención aquí? De si hay resurrección o no. Ese es el punto clave, si hay resurrección o no. Y dice, y le preguntaron, ahora noten, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer y levante simiente a su hermano. Fueron pues 7 hermanos. Fíjense cómo le dan esta situación exagerada. Fueron 7 hermanos y el primero tomó mujer y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, asimismo también todos los 7, y murieron sin dejar prole. Y a la postre de todos murió también la mujer. Ahora noten esto. Están obedeciendo la ley de que cuando una mujer moría, cuando un hombre moría, entonces el hermano de ese hombre tenía que casarse con su mujer para sustentarla. Ahora noten lo que dice en el versículo 33. En la resurrección, ¿cuál es el punto aquí que se está discutiendo? La resurrección. En la resurrección, pues, ¿mujer de cuál de ellos será? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento. ¿Qué quiere decir Jesús cuando declara los hijos de este siglo? Lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Versículo 35. Mas los que fueron tenidos por dignos de aquel siglo, ¿cuál es ese? La tierra, cuando Cristo venga, ¿verdad? De aquel siglo, ¿y de la qué? Y de la resurrección de los muertos. Otra vez, ¿de qué se está hablando aquí? ¿De la inmortalidad del alma? No. De la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más que morir. ¿Cuándo es que ya no pueden más morir? ¿Cuando se mueren y se van al cielo el alma? ¿O cuando resucitan? Cuando resucitan. Versículo 36. Porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios, por cuanto son hijos de la resurrección. Yo no sé si ustedes han notado el número de veces que se usa la palabra resurrección en este pasaje. Creo que Jesús está hablando es de la resurrección. De 2 siglos. Ahora donde vivimos y el futuro, el de la resurrección. Y luego dice en el versículo 37, y que los muertos hayan de resucitar. Ahora escuchen, y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó. Ahora, ¿por qué se va a usar Abraham, Isaac y Jacob como ejemplo? ¿Para mostrar que se fueron al cielo cuando se murieron o para mostrar que van a resucitar? El texto es claro. Dice, y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos, porque todos viven en Él. ¿Por qué es que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob que están vivos? Porque ellos van ¿a qué? A resucitar. No es porque murieron y siguieron viviendo después en el cielo.
todo el argumento de Jesús tiene que ver no con un alma inmortal que se va en la muerte, todo el argumento de Jesús tiene que ver con ¿qué? Con la resurrección de los muertos. Lo que está diciendo Jesús es, mire, Abraham, Isaac y Jacob murieron. Pero la evidencia de que ellos van a resucitar es que Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Esa es la evidencia de que ellos van a resucitar. Porque si no resucitaran, allí sí Dios sería Dios de muertos. Pero como van a resucitar, Dios es Dios de vivos. ¿Les quedó claro? Está clarísimo. Lo que pasa es que la gente lee el versículo 38, porque Dios no es Dios de muertos, más de vivos. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob tenían que estar vivos porque Dios no es Dios de muertos. Pero el argumento de Jesús es que en la resurrección, Abraham, Isaac y Jacob saldrán del sepulcro, y por eso es que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Está claro? Ok, vamos a nuestro siguiente texto, Mateo 10 y el versículo 28. Mateo 10 y el versículo 28. Este es uno favorito también. Dice aquí, está hablando Jesús, Mateo 10, 28, Cristo está hablando, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Pregunto, según Jesús, ¿hay gente en este mundo que puede matar el cuerpo pero no puede matar el alma? ¿Declara Jesús eso? Sí. Ahora, sigamos leyendo el versículo. Mas, o antes, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pregunto, según Jesús, ¿el alma puede ser destruida? Sí, porque dicen, el alma es inmortal, no puede ser destruida. Pero Jesús dice, teme el que puede destruir cuerpo y alma. Es decir, que el alma es destructible. Lo único es que el hombre no puede destruir el alma, solo puede destruir el cuerpo. Ahora, ¿qué fue lo que quiso decir Jesús con esto? Bueno, tenemos que mirar el contexto. Les voy a decir qué es lo que está enseñando Jesús y luego se los voy a comprobar con varios versículos antes y después de este. Cuando Jesús dice, no temas al que puede matar el cuerpo, está diciendo, no temas al que te puede quitar la vida ahora. El que te puede quitar tu vida física, presente. Teme más bien a aquel que te puede quitar la vida eterna. Cuerpo y alma. Es decir, tu existencia eterna. Está hablando de dos modus vivendi. El primer modus vivendi es nuestra vida actual. Que nos maten ahora, eso es solo matar ¿qué cosa? El cuerpo, pero no es quitarnos nuestra vida eterna futura. Lo que está diciendo es, teme al que te puede matar ahora y te puede también quitar la vida eterna. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Vamos a leer el versículo 26, para que ustedes vean. Versículo 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Cuándo es que se van a saber las cosas que están ocultas? Al fin del tiempo, ¿no es cierto? Ahora, note lo que dice, empezando en el versículo 16, vamos un poquito antes. Aquí Jesús te está hablando a los discípulos y dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de vuestro Padre que habla en vosotros. Y ahora escuchen. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra padres y los harán morir. Eso es matar, ¿qué cosa?
Eso viene inmediatamente antes. ¿Es matar qué? El cuerpo. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. ¿Lo captan? No teman si los van a matar ahora. Persevera hasta qué? Hasta el fin y serás qué? Serás salvo. Ahora, noten lo que dice el versículo 39. Aquí lo deja cristalinamente claro. Versículo 39. Y vamos a leer el versículo 34 para el contexto. Dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra, no he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y luego Jesús dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y ahora noten, versículo clave, versículo 39. El que hallare su vida, ¿cuál vida? Cuando vienen a perseguirte, tú renuncias a la fe, ¿qué pasa? Tú hallas tu vida. ¿Pero qué va a pasar? La perderá. ¿Cuál es la que va a perder? La eterna. Y el que perdiere su vida, ¿cuál vida? Esta, por causa de Cristo, ¿verdad? Según el contexto, por causa de mí, ¿la qué? La hallará. ¿Cuál es la que va a hallar? La eterna. Ahora, ¿qué significa? No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Quiere decir, según el contexto, no temas al que te puede quitar la vida ahora. Padres, hijos, amigos, sea lo que sea, dice, por causa de mí, te quitan la vida ahora, te matan el cuerpo, pero no te pueden quitar la vida eterna. Más bien, tenle miedo al que te puede quitar la vida ahora y te puede quitar la vida también después. ¿Está claro? Ahora, para que quede absolutamente clarísimo, sin una duda, si no lo entiende todavía, vamos al pasaje paralelo en Lucas 12. Lucas 12, 4 y 5. Yo doy gracias a Dios de que hay más que un evangelio. Porque cuando comparamos los evangelios, otro evangelio nos ayuda a entender lo que está en Mateo. Lucas, se encuentra un pasaje paralelo. Lucas 12 y el versículo 4 y 5. Jesús está hablando, el mismo concepto, mas os digo, amigos míos, no temáis de los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer. ¿Está claro? ¿Por qué después no tienen más que hacer? Porque lo único que pueden matar es ¿qué? El cuerpo. ¿Y qué va a hacer Cristo según estudiamos de los mártires ayer? ¿Qué va a hacer con Cristo con ellos? Con los que murieron por su testimonio y por la palabra de Dios. Los va a resucitar. ¿Pueden los que los mataron impedir que Cristo los resucite y les dé vida eterna? No. Entonces, ¿qué hay que tener miedo que una persona nos mate el cuerpo? O nos mate de nuestra presente existencia. Eso no hay problema. Así que dice, mas os digo, amigos míos, no temáis de los que matan el cuerpo y después no tienen más nada que hacer. Versículo 5. Mas os enseñaré a quién temáis. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en la gehenna. ¿Qué es la gehenna? El infierno. Y saben que los que van a gehenna van con todo el cuerpo. Así que esto no es cuando uno se muere, es cuando Cristo venga. Se lo voy a leer en un momentico, se lo voy a comprobar. Debemos temer a que nos va a echar ¿dónde? A gehenna, al infierno. Gehenna era un basurero que quedaba fuera de Jerusalén. Echaban la basura, echaban cuerpos muertos de hombres y de animales allí. Y entonces lo que no quemaba el fuego se lo comían los gusanos. De ahí adquirió Jesús la expresión, el gusano que no muere y el fuego que no se apaga. Y dicho sea de paso, la Biblia nunca dice el gusano que nunca morirá y el fuego que nunca se apagará. Todos los verbos están en presente. El gusano no muere ahora, mientras está haciendo su obra, y el fuego no se apaga ahora, mientras está haciendo su obra. No dice futuro, nunca, la palabra nunca no aparece, esa se la ponen los traductores, en el griego no está, nunca se morirá el gusano y nunca se apagará el fuego. Mentira, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice el gusano no muere y el fuego no se apaga mientras está haciendo su obra ahora en el presente. Ahora,
Jesús está diciendo aquí en Lucas 12 y el versículo 5 que debemos temer no solo aquel que nos puede quitar la vida ahora, sino que tiene poder para destruirnos ¿cuándo? En el futuro, para quitarnos la vida eterna. ¿Entiende lo que significa matar el cuerpo y el alma? Quitar la vida presente y quitar la vida ¿qué? Futura. Ahora les voy a comprobar que a la guena va la gente con todo el cuerpo. Así que no puede ser en la muerte, porque en la muerte el cuerpo se va al sepulcro, al cementerio. ¿Es así o no es así? Pero ahora les voy a comprobar que a la guena va la gente con el cuerpo. Tiene que ser entonces en el futuro esto, no puede ser cuando la gente se murió. Note lo que dice en Marcos. Marcos, el capítulo 9. Y el versículo 43. Y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir a la gehenna, al fuego que no puede ser apagado. Ahora noten que no dice que nunca se apagará, dice que no puede ser apagado. ¿Qué significa eso? Fuego que no puede ser apagado. ¿Han leído ustedes alguna vez en cuanto a cuando se quemó el sanatorio de Battle Creek? ¿Y la imprenta en Battle Creek? Ese era fuego que no podía ser apagado. Los bomberos decían que mientras más agua le echaban, el agua era como gasolina. Ese era fuego que no se podía apagar hasta que hiciera su obra. No dice que nunca se apagará, dice que no lo puede apagar nadie mientras está quemando lo que tiene que quemar. Yo pregunto entonces, ¿hay peligro de que la gente vaya a la gehenna con las dos manos? Entonces no puede ser cuando se murieron, porque mis manos se van al cajón cuando yo me muero. ¿No es así? Noten el versículo 44, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga, nunca se apagará. Noten que le agregan la palabra nunca. Es una violación crasa, porque no está en el griego la palabra nunca, la agregan. Versículo 45. Y si tu pie te fue ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies, ser echado en la gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego, y ahora agregan otra vez la palabrita que no está en el griego, nunca se apaga. Y si tu ojo, yo pregunto entonces, ¿el hombre puede ser echado con manos a la gehenna? ¿El hombre puede ser echado con pies a la gehenna? ¿El hombre puede ser echado con ojos a la gehenna? Entonces, ¿uno es echado a la gehenna cuando se muere o cuando Cristo venga? Tiene que ser cuando Cristo venga, porque es echado con el cuerpo, y cuando uno se muere el cuerpo va al cementerio. ¿Está claro? Ahora, ¿entienden lo que está diciendo Mateo 10:28? No temáis al que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma, es decir, el que te mata ahora, pero que no te puede quitar la vida después. Teme más bien al que te puede quitar la vida ahora y el que también te puede quitar la vida futura. Eso es lo que está diciendo Mateo 10:28. No está enseñando que el alma es inmortal, porque el mismo texto dice que Dios puede destruir el alma y el cuerpo. Así que el alma no es inmortal, no es eterna, porque Dios la va a destruir cuando Él venga. ¿Está claro? Ok, ahora vamos a nuestro siguiente texto. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 20, y esto nos va a tomar un poquito más de tiempo, Apocalipsis 20, y vamos a analizar el versículo 12, Apocalipsis 20 y el versículo 12. Y para analizar este texto necesitamos analizar todo Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21, y vamos a hacerlo brevemente esta tarde, pero quiero leerles primero este texto, Apocalipsis 20 y el versículo 12. Dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida,
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cómo es que los muertos pueden estar parados delante de Dios? Aquí dice que vio los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. ¿Cómo es que los muertos pueden estar parados delante de Dios si están muertos? Bueno, tenemos que buscarle una explicación a ese texto. Es uno de los que usa la gente para demostrar de que los muertos no están muertos. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Escuchen bien, no tengo una pizarra, así que no se los puedo ilustrar, así que van a tener que imaginarse esto en su mente. Apocalipsis 20 y 21 no está escrito en orden cronológico. Es decir, usted no puede empezar en Apocalipsis 21 y decir, bueno, yo quiero saber cuál va a ser la secuencia de todos los eventos desde la segunda venida hasta después del milenio, y usted empieza a leer en el versículo 1 del capítulo 20, y entonces usted lee todo el capítulo 20 y el capítulo 21 y usted tiene la secuencia exacta. Apocalipsis 20 funciona a base del principio de ciclos, es decir, relata los eventos que suceden antes, durante y después del milenio, y luego entonces vuelve y relata eventos que suceden al comienzo, durante y después del milenio, luego regresa y relata otra vez los eventos que suceden antes, durante y después del milenio. Es decir, Apocalipsis 20 repite el mismo ciclo varias veces. Y se los voy a ilustrar. El libro de Daniel hace lo mismo. Daniel 2, la imagen es repetida en Daniel 7, que es repetido en Daniel 8 y 9, que es repetido en Daniel 11 y 12. Se repite el mismo material en ciclos. Usted no puede decir, bueno, yo quiero saber cuáles van a ser los eventos finales. Voy a empezar leyendo en Daniel 1:1 y voy a leer hasta el capítulo 12 y sé la secuencia exacta de eventos finales, porque usted se va a confundir. Porque Daniel no está escrito en forma lineal, describiendo los eventos desde Daniel 1:1 hasta Daniel 12 en su orden exacto. Daniel está escrito en forma de ciclos, donde se repiten todos los eventos de principio a fin, y entonces se repiten otra vez de principio a fin, luego regresa y repite los eventos de principio a fin, luego regresa y repite los mismos eventos otra vez de principio a fin. ¿Entienden el principio que estoy compartiendo? Ahora, con eso en mente, vamos a notar la estructura de Apocalipsis 20. Noten, Apocalipsis 20, 1 al 3, nos relata, nos resume todos los eventos antes, durante y después del milenio. Vamos a notar el versículo 1. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Esto está relatando lo que está sucediendo ¿cuándo? Cuando Jesús venga, cuando comienza el milenio, ¿cierto? ¿Qué va a hacer Dios cuando comienza el milenio? ¿Va a atar a quién? Va a atar a Satanás. ¿Cuánto tiempo lo va a atar? 1000 años. Y noten lo que va a pasar, el versículo 3. Y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Pregunto, en los versículos 1 al 3, ¿se relata el resumen de los eventos antes, durante y después del milenio, sí o no? Claro que sí. Ahí está todo. El milenio comienza con la venida de Jesús y ata a Satanás. Luego queda Satanás atado 1000 años, y después de los 1000 años es que desatado eventos antes, durante y después. El resumen de los eventos. Pero pregunto, ¿tiene Dios mucho más que decir que meramente lo que ha dicho en esos 3 versículos? Claro, tiene mucho más que decir. Así que Dios va a decir, ahora yo tengo que regresar y tengo que relatarles algunos eventos más que suceden durante este periodo. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué significa? Dicho sea de paso, ¿qué significa que el diablo es atado? Ustedes ya saben esto. ¿Por qué no tiene a nadie quien tentar? ¿Y dónde radica el poder de Satanás? ¿Cuánto poder tendría Bill Clinton si en los Estados Unidos no vive nadie? ¿Cuánto poder tiene un general si no tiene ejército? El problema con el diablo es que el diablo durante los 1000 años es un general sin ejército. Y por lo tanto está ¿qué? Atado.
Cuando los impíos están muertos, el diablo está sin poder. Cuando los impíos resucitan, el diablo recupera su poder porque recupera a su gente. ¿Está claro? Así que lo que relata Apocalipsis 21 al 3, al principio del milenio, desciende Cristo, ata a Satanás cuando comienza. Queda amarrado 1000 años porque todos los impíos están muertos. Vamos a ver eso en un momento. Al final de los 1000 años, los impíos ¿qué? Resucitan porque Satanás es desatado y recupera su poder. Ahora, noten lo que dice el versículo 4. Vuelve otra vez a hablar ahora de los santos. Y va a empezar con el comienzo del milenio. ¿Qué pasa con los santos? Ve, ya nos ha dicho qué pasa con el diablo. Ahora dice, pero un momentico, yo no le he dicho lo que va a pasar con los santos. Así que yo voy a volver y voy a empezar otra vez a hablar de eventos al principio del milenio. ¿Están conmigo o no? Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. ¿Quiénes se sentaron sobre ellos? Los santos, ya lo vamos a ver. Y les fue dado juicio. ¿A quiénes les fue dado juicio? A los santos. ¿De juzgar a quién? A los impíos. ¿Y a quiénes más? A Satanás y sus ángeles. 1 Corintios 6 y el versículo 1 al 3. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús. Ya analizamos eso, ¿verdad? Anoche. Y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en su frente ni en sus manos, y vivieron. ¿Qué significa eso? Y vivieron. Pues si dice vivieron, significa que antes estaban ¿qué? Pues estaban muertos. Claro, el contexto dice que habían sido degollados. Así que dice, vivieron y reinaron con Cristo ¿qué? 1000 años. Ahora sabemos varias cosas. Sabemos que al comienzo del milenio Dios ata a Satanás. Queda atado 1000 años porque los impíos están muertos. Al final de los 1000 años, los impíos van a resucitar y Satanás va a recobrar su poder. Pero entonces la pregunta surge, bueno, ¿y los santos qué? Ah, dice Dios, los santos resucitan al comienzo del milenio, viven al principio del milenio. Y entonces ellos van a juzgar a los que se quedaron atrás y se van a sentar en tronos. Y estos son los que habían sido muertos por causa de su testimonio y por causa de la palabra de Dios. Y dice, ellos van a reinar con Jesús 1000 años. Así que mientras el diablo está aquí, sin poder en la tierra, los santos están sentados en tronos gobernando en el cielo. ¿Ven? Un vistazo de lo que pasa durante este periodo en la tierra y un vistazo de lo que pasa durante este periodo ¿dónde? En el cielo. Ahora noten el versículo 5. ¿Creen ustedes que Juan está interesado en saber qué pasa con el resto de los muertos que se quedaron atrás? Claro, noten lo que dice el versículo 5, primera parte. Mas los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? ¿Quiénes son los que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años? Los salvos, los que murieron por causa de la palabra de Dios y el testimonio que ellos daban. Así que ¿quiénes deben ser los otros muertos? Deben ser los que se quedaron atrás. ¿Y quiénes son esos? Deben ser los que no viven y reinan con Cristo 1000 años. Tiene que ser los impíos. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Pregunto, cuando terminen los 1000 años, ¿van a volver a vivir todos esos muertos impíos? No olviden eso, es un detalle supremamente importante para contestar la pregunta de Apocalipsis 20:12, que acabamos de hablar. Ahora, noten el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son los que resucitan en la primera resurrección, según el versículo 4? Los santos que dieron testimonio positivo y que obedecieron la palabra de Dios, ¿correcto? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad en ellos. Ahora vamos a parar un momentico allí. Presten atención. Estas cosas no son fáciles de explicar, son complicadas, pero quiero que las entiendan. ¿Cuándo es la primera resurrección? ¿Y quiénes resucitan en ella? Dice aquí, bienaventurado y santo, el que resucita en la primera resurrección. ¿Gobiernan con ellos 1000 años? ¿Con Cristo en el cielo? Sí. Ahora, según dice aquí, hay otro grupo de muertos. Ellos no reinan con Cristo 1000 años. Ellos resucitan, vuelven a vivir después de los 1000 años. Ahora, fíjense en este cuadro.
toda persona en este mundo ha nacido una vez y ha vivido su primera vida. ¿De acuerdo? Ahora, cuando la gente muere, ¿cuál muerte es esa? La primera. Pero la Biblia dice que va a haber una muerte segunda. ¿Están conmigo? Vivieron, nacieron de su mamá, vivieron su vida, murieron su primera muerte. ¿Qué va a pasar con los hijos de Dios que murieron su primera muerte? Van a participar de la primera resurrección. Ahora, yo pregunto, ¿los impíos también nacieron de su mamá y vivieron su primera vida? Antes que Cristo venga, ¿sufrieron la primera muerte? ¿Cuándo resucitan ellos? Después de los 1000 años. Ahora, usted no tiene que ser un rey Salomón en inteligencia para entender que la muerte segunda siempre es después del milenio, lo cual significa que los impíos tienen que resucitar después del milenio a su segunda vida para poder sufrir la segunda muerte. ¿Están conmigo o no? Levante la mano si está claro. Ve, tremendos alumnos tenemos aquí. Ahora fíjense, voy a repetirlo porque es crucial para lo que vamos a analizar en el versículo 12. La razón por la cual la gente interpreta mal la Biblia, ellos le abren la Biblia a usted y le dicen, versículo 12, vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Pero sí está clarito, ahí están los muertos parados delante de Dios. Y se quedan ahí. Pero usted no puede hacer eso. Usted tiene que ver lo que viene antes, lo que viene después. Tiene que mirar palabras, contexto, estructura literaria para entender lo que está tratando de enseñar. O si no, va a caer en error. Ese es el problema hoy en día con las iglesias. Lo que quiere la gente es ir y tener un cha-cha-cha por 1 hora. Y baile y canto y panderetas y tambores y emoción y lenguas y tanta cosa. Y cuando salen, no saben nada más que lo que sabían cuando entraron. Lo que quieren es que el pastor se levante, lea un versículo y especule 1 hora sobre ese versículo y dé sus opiniones. Yo no estoy aquí para dar mis opiniones, porque mis opiniones no salvan. Lo que salva es la palabra de Dios. Ahora noten, los santos nacieron de su mamá, vivieron su primera vida. Antes que Cristo venga, menos los que están vivos cuando Cristo venga, mueren. ¿Cuál muerte? La primera muerte. Cuando Cristo venga, ¿participan en qué? La primera resurrección. Y entonces van a vivir ¿qué? Para siempre. Ahora, los impíos es diferente. Los impíos nacieron de su mamá, viven su primera vida. Cuando Cristo venga, mueren su primera muerte. En la segunda resurrección, después del milenio, los otros muertos no tornaron a vivir sino hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Ellos resucitan ¿a cuál vida? A su segunda vida. ¿Está claro? Y luego son juzgados, vamos a ver eso en unos momentos, y entonces sufren ¿qué cosa? La muerte segunda, de la cual no hay resurrección. Ahora volvamos otra vez a Apocalipsis 20 y el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Entonces, ¿sobre quiénes tiene potestad la segunda muerte? Sobre los malos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Quiénes van a reinar con Él 1000 años? Los bienaventurados y santos. ¿Y qué va a pasar con los impíos? No tornan a vivir hasta que los 1000 años son cumplidos. No se levantan a su segunda vida, sino hasta después de los 1000 años, para luego sufrir la muerte segunda. Ahora, noten el versículo 7. Pregunto, ¿ha descrito Juan eventos que suceden ahora al comienzo de los 1000 años otra vez? En el versículo 4, con los santos. ¿Ha descrito eventos que suceden durante los 1000 años? Reinan 1000 años, juzgan 1000 años, ¿verdad? Ha regresado otra vez los primeros 3 versículos, ha dado el resumen general, luego en el versículo 4 dice, le voy a decir algo en cuanto a los santos,
Y entonces quiero que noten que otra vez, ahora llega al punto de hablar de lo que pasa otra vez al final de los 1000 años, pero le agrega detalles. Los 1000 años fueron cumplidos, pero allá hablo de eso, ¿no? ¿No dice en el versículo 3, después de los 1000 años es necesario que sea desatado un poco de tiempo? Entonces, ¿para qué habla de eso de nuevo? ¿Qué está haciendo? Está volviendo para describir lo mismo y alcanzando el mismo clima. Versículo 7, cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué significa eso, será suelto de su prisión? El versículo 5 dice, mas los otros muertos no tornaron a vivir cumplidos 1000 años. Es decir, el hecho de ser desatado tiene que ver con la resurrección de los otros muertos, según Apocalipsis 20. Los adventistas no inventan esto. Está clarito en el texto. Versículo 8. Y saldrá para engañar las naciones. ¿De dónde salieron esas naciones? Pues ¿tiene usted que ser súper inteligente para entender eso? No. Y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de las cuales es como la arena del mar. Está agregando estos detalles que no vimos en el resumencito, que después del milenio es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Ahora está dando más detalles. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Ahora, escuchen bien, ¿a dónde está la ciudad amada? En Apocalipsis 29. ¿Ya bajó del cielo? ¿Ah, no? ¿Cómo los impíos la van a poder rodear si no bajó? Bajó la nueva, está en la tierra, en Apocalipsis 29. Claro que sí, porque los impíos, ¿qué? La circundan, según esto. Ahora, recuerden ese detalle, porque es muy importante. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Pregunto, ¿habla aquí de la destrucción de los impíos que están alrededor de la ciudad? Claro que sí. Y va a hablar también de la destrucción del diablo. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ahora, esa es una de las expresiones que no pudimos estudiar, pero en realidad para siempre en la Biblia significa mientras algo exista. Podría leerles muchos textos, no vamos a tratar de resolver este asunto ahora. Ahora, pregunto, cuando llegamos al capítulo 20 y el versículo 10, después del milenio, ¿los impíos son destruidos al circular la ciudad? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿El diablo y sus ángeles son destruidos al circular la ciudad? Claro que sí. ¿Y a dónde está la ciudad? Está en la tierra. Pero ahora vamos a tener un problemita. Noten el versículo 11. Versículo 11, todavía no han sido destruidos los impíos. ¿Están captando el punto? El versículo 11, ahora los impíos todavía... Acabamos de leer que los impíos fueron devorados y Satanás y sus ángeles echados al lago de fuego. Pero ¿cómo es posible eso si no han sido juzgados todavía? Noten el versículo 11. Y vi un gran trono blanco. ¿Dónde estaba ese trono blanco? La sierva de Dios dice que está encima, en lo más alto de la Nueva Jerusalén. Está ese trono. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y ahora escuchen, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿cómo pueden estar los muertos delante de Dios si fueron destruidos en el versículo 9? ¿Me están siguiendo ustedes o no? Levanten la mano si me están... ¿Fueron destruidos en el 29?
El diablo y sus ángeles fueron castigados con el lago de fuego en el 2010. Entonces, ¿cómo es que ahora hay un gran trono blanco y se va y los muertos están parados allí si ya están quemándose? ¿Qué está haciendo Dios? Dios dice, ahora voy a volver otra vez y les voy a describir algo que pasó antes de que los echaran en el lago de fuego. Regresa, ¿me están siguiendo o no? Regresa para describir eventos que sucedieron anteriormente al versículo 9 y 10. Ahora, cuando Juan dice, vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, ¿está sucediendo esto después del milenio? ¿Cuándo son juzgados los hijos de Dios? Ahora. Los santos. ¿Quiénes son estos muertos que son juzgados aquí? El contexto lo dice, esto está hablando de eventos después del milenio. Son los impíos. Ahora yo pregunto, ¿estos individuos en realidad se están apareciendo ante Dios muertos? ¿Por qué Juan dice, vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios? Porque él lo está conectando con el versículo 5, donde dice, los otros muertos no tornaron a vivir, sino hasta que los 1000 años fueran cumplidos. ¿Están conmigo? No están muertos, porque dice la Biblia que al terminar los 1000 años resucitan. Así que lo que él quiere decir es, estos son los muertos, los otros muertos que no tornaron a vivir, ahora están apareciéndose ante ¿qué? Ante el trono de Dios. Ahora sigamos leyendo. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Quiénes son estos que están siendo juzgados? Los perdidos. ¿Están vivos cuando están siendo juzgados? No. Hay división en el campamento. ¿Cuándo está pasando esto? ¿Cuándo está pasando esto? ¿Ah? Sí, es cierto. Nosotros juzgaremos a los impíos durante el milenio, pero después del milenio, Dios, Cristo, se va a sentar en su trono blanco y delante de él van a estar reunidas todas las naciones de la tierra. Y luego los mismos libros que nosotros abrimos durante el milenio se le van a abrir a los impíos para que ellos los vean. Y para eso ellos tienen que estar vivos. ¿Me están siguiendo o no? Ahora noten, les voy a mostrar clarito esto. Nuevamente el versículo 12. Vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Qué está en los libros? Ese es el disquete, el registro de sus vidas, la fotocopia. Sí. Bueno, hay dos según esto. El libro de la muerte, ese es otro. Esos fueron escritos en el libro de la muerte durante el milenio, pero no vamos a entrar en eso, vamos a quedarnos con lo que dice el texto en sí. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Ahora se van a mostrar sus vidas, ¿cierto? Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. ¿Qué está en el libro de la vida? Los nombres de los que van a ser salvos. Es decir, los libros tienen el registro de todas las vidas de los impíos. El libro de la vida tiene todos los nombres de los que se salvaron, de los que están en la ciudad. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué es que Dios le va a mostrar a los impíos que estuvieron muertos, que ahora resucitan? Lo vamos a ver en el versículo 13. ¿Por qué es que Dios les va a mostrar los libros y los nombres, y va a abrir el libro de la vida? Ajá, lo vamos a ver clarito. Es decir, Dios abre los libros y le dice, mire la vida de ustedes. ¿Cómo les parece? Van a ver que la vida fue un desastre. Y luego Dios va a abrir el libro de la vida y va a decir, ¿dónde está el nombre de ustedes? ¿Está aquí? ¿Está aquí el nombre suyo? No.
No está. ¿Y por qué no está? Por lo que acabamos de mirar en los libros. ¿Están conmigo o no? Y entonces Dios va a presentar ese famoso panorama por encima de la ciudad. ¿Saben dónde la Biblia habla de ese panorama que comenta la hermana White en el conflicto de los siglos? Donde habla que se va a mostrar toda la pasión de Cristo, cómo fue maltratado, cómo fue la cruz. Dios cargó nuestros pecados sobre Él para que aceptándolo pudiéramos ser salvos. ¿Saben dónde está eso? Eso está en Filipenses 2. Donde dice, por lo cual Dios le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Bueno, ¿y quiénes viven debajo de la tierra? Debe ser los que están en Atlántida. ¿Ah? ¿Quiénes son los que están debajo de la tierra? Los que han muerto. ¿Y cómo es que ellos también se le van a doblar las rodillas y la lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre? Tiene que ser que van a resucitar. Pero saben que antes de que Dios lo ensalce a lo sumo, habla de cómo Él vino a la tierra como un hombre y sufrió la muerte de cruz como siervo, por lo cual Dios le ensalzó en lo sumo. Después del milenio, Dios va a ensalzar a su Hijo, le va a dar un nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla se va a doblar delante de Él, incluyendo la de los impíos y Satanás y sus ángeles, y los que fueron al sepulcro. Y ellos van a ver que si hubieran aceptado lo que Cristo hizo, se podrían haber salvado como los que están adentro. ¿Ven cómo se relacionan los eventos? Dios abre los libros, les muestra sus vidas. Abre el libro, sus nombres no están aquí. Les muestra el plan de salvación, dice, ustedes podrían haber tenido esto como los que están adentro. Ahora, ¿cuál es la excusa de ustedes? La Biblia dice que toda boca se tapará y no tendrán nada que decir, porque la evidencia está clara. Ahora, ¿cómo sé yo que estas personas en el versículo 12 en realidad en este momento no están muertos, sino que están vivos? Bueno, el versículo 13 lo deja muy en claro. Dice, y el mar dio los muertos que estaban en él. ¿Qué significa eso, que el mar dio los muertos que estaban en él? ¿Cómo es que el mar da los muertos que están en él? Van a resucitar. Y escuchen, y la muerte y el infierno, en realidad es la palabra Hades. ¿Qué significa Hades? Sepulcro. Y la muerte y el sepulcro dieron los ¿qué? Los muertos que estaban en ellos. ¿Qué significa eso? Que el sepulcro y la muerte y el mar da los muertos que están en ellos. Significa que van a ¿qué? A resucitar. Y ahora escuchen, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. ¿Estaban vivos cuando se comparecieron ante el tribunal de Dios? Entonces, ¿cómo dice que vi los muertos delante del trono de Dios? Sencillamente porque Juan quiere conectarlos con los otros muertos que no tornaron a vivir, sino hasta que los 1000 años se cumplieran. Él quiere que nosotros sepamos que estos son los que durante el milenio estuvieron, ¿qué? Muertos. Por eso dice, vi los muertos, los que habían estado muertos, los vi delante del trono de Dios. Pero claramente el versículo 13 nos dice que el mar da los muertos en él, la tierra da los muertos en él, el sepulcro da los muertos que están en él, y entonces cuando resucitan, cada uno es juzgado según sus obras. En otras palabras, están vivos cuando están ante el tribunal de Cristo. Y luego dice, en el versículo 14, y el infierno, nuevamente la palabra Hades, ¿qué es eso? El sepulcro, y el sepulcro y la muerte fueron ¿qué? Lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, yo pregunto, si los impíos, usted no tiene que ser un Albert Einstein para entender que si ellos son juzgados y luego sufren la muerte segunda, antes de ser juzgados tienen que haber resucitado a la vida segunda. ¿Me están entendiendo? Noten la secuencia, está clara. El mar y el sepulcro dan los muertos que están en ellos. Son juzgados y luego sufren muerte segunda. Para sufrir muerte segunda tienen que haber resucitado de los muertos antes de ser juzgados. ¿Les está quedando claro? Noten el versículo 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida. ¿Recuerdan que mencioné que los nombres, Dios le muestra, los nombres de ustedes no están aquí?
Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que vi los muertos para ser juzgados delante de Dios? ¿Están muertos o están vivos? Están vivos, pero son los que habían estado muertos. Donde la Biblia dice los otros muertos no tornaron a vivir. Ahora, hemos explicado este versículo, pero necesito ahora mostrarles cómo Dios otra vez relata todos los eventos del milenio de nuevo. Noten lo que dice el versículo 1 del capítulo 21. Aquí tenemos un problema. Ustedes recuerdan que los impíos rodean la ciudad y la ciudad está ¿dónde? La ciudad está en la tierra. Yo pregunto entonces, ¿la ciudad desciende antes de que los impíos sean destruidos o después? Antes. Pero ahora tenemos un problema muy serio. Porque en los últimos 3 versículos de Apocalipsis 20 dice que los impíos, el sepulcro da los muertos que están en el mar, da los muertos que están en él, son juzgados y luego entonces son destruidos en el lago de fuego. Y luego dice en el 21:1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Pero cómo así? Entonces cuando los impíos son destruidos, la ciudad no había descendido todavía. ¿Ah? Aquí dice, son echados en el lago de fuego, el que no estaba en el libro de la vida, después de ser juzgado. Luego dice, ve un cielo nuevo y una tierra nueva, y luego ve descender la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y entonces inmediatamente usted dice, pero ¿cómo así? Escuchen. El capítulo 21 y el versículo 1 es el clímax del capítulo anterior. En realidad, la Biblia no está dividida en capítulos y versículos originalmente por los autores, sino por los traductores, donde ellos creen que deben ir los capítulos. En realidad, el capítulo 21 y el versículo 1 debe ser parte del capítulo 20. Es decir, después que los impíos son destruidos en el lago de fuego, Juan ve un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Pero entonces Juan dice, un momentico, tengo que explicarles todavía algunas cosas que pasaron antes de eso. Y así es que en el versículo 2 dice, voy a empezar ahora, dice, no voy a empezar antes del milenio, ni voy a empezar durante el milenio, ahora voy a empezar con lo que sucedió después del milenio. Voy a empezar con cuando descendió la ciudad. ¿Están conmigo? Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Esto es antes de que Dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. ¿Cómo así que yo hago todas las cosas nuevas? ¿Acaso en el 21:1 no las hizo? ¿Qué está haciendo? Está regresando para repetir lo que sucede cuando desciende la ciudad después del milenio, antes de ser destruidos los impíos. Se los voy a comprobar. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome, hecho es, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua de vida gratuitamente. Y el que venciere, poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y ahora escuchen esto, versículo 8, el clímax otra vez. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra vez la muerte segunda. ¿No vimos eso en el capítulo 20, en el versículo 14 y 15? ¿Qué está haciendo Juan? Nuevamente, empezando en el versículo 2, él habla desde cuando desciende la ciudad y dice qué va a pasar con los que están adentro. Y luego otra vez concluye hablando de lo que va a pasar con los que están
afuera. ¿Les quedó claro? Levanten la mano si les quedó claro lo que estudiamos aquí. Si no, consigan el cassette y repásenlo, con Biblia en mano. Veo que casi todos levantaron la mano. Ven cómo Apocalipsis no se puede leer de principio a fin, como si hubiera una secuencia de eventos de Apocalipsis 1:1 hasta Apocalipsis 22. No se puede leer así, porque el libro de Apocalipsis está estructurado a base de repetición. Ahora vamos a nuestro último texto de esta primera sección, que es Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 23. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 23, otro de esos textos que son bien favoritos de los que creen en la inmortalidad del alma. Dice allí, Primera de Tesalonicenses 5 y el versículo 23, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo que dicen es, fíjense que aquí dice clarito que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Ahora escuchen, nosotros los adventistas creemos que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Lo que no creemos es que se puede separar el espíritu, el alma y el cuerpo, y que uno puede vivir independientemente del otro. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? El Dios de paz os santifique físicamente, mentalmente y espiritualmente. No está hablando de la composición material del hombre, sino que está hablando de su composición psíquica o psicológica. Ahora, permítame explicar lo que quiero decir. Nosotros los adventistas, repito, creemos que el hombre tiene 3 dimensiones, pero no creemos que estas dimensiones se pueden separar y pueden funcionar independientemente una de la otra. No creemos que el alma pueda funcionar independientemente del cuerpo, y que el espíritu pueda funcionar independientemente del cuerpo, y que el cuerpo pueda funcionar solo. Creemos que los 3 están interrelacionados y solo funcionan juntos. Ahora, permítame explicar lo que quiero decir. Cuando usted se enferma con un catarro, esa es una enfermedad física, ¿cierto? ¿Cuántos deseos tiene usted de pensar cuando tiene gripe? Muy poco. ¿Cuántos deseos siente de ir a la iglesia cuando está acatarrado, pero terrible? No tiene ni alientos para eso. Pregunto entonces, ¿este problema físico afecta su mente y afecta su espiritualidad? Claro que sí. Los 3 están ¿qué? Interrelacionados. Déjenme darles otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han tratado de darle un estudio bíblico a un borracho? Yo pregunto, ¿el beber alcohol es un mal hábito físico? ¿Afecta la mente? ¿Afecta la capacidad de entender la voluntad de Dios? Entonces, ese hábito físico no solamente afecta lo físico, sino afecta lo mental y también lo espiritual. Los 3 se interrelacionan. Lo que afecta el cuerpo afecta a la mente, afecta a la naturaleza espiritual. Lo que afecta a la naturaleza espiritual afecta a la mente y afecta al cuerpo. ¿Saben ustedes que la mente puede enfermar el cuerpo? La sierva de Dios dice que el 90% de las enfermedades tienen su origen en la mente. Es más, déjenme leerles un par de citas del Espíritu de Profecía aquí para que entiendan un poquito mejor este asunto. El libro La Educación, página 191. La Educación, página 191. Note lo que dice la sierva del Señor.
puesto que la mente y el alma, fíjense que la hermana White también habla de alma, que es nuestra naturaleza espiritual, puesto que la mente y el alma hayan expresión por medio del cuerpo, fíjense qué interesante eso, habla de mente, alma y cuerpo. La hermana White reconoce que el hombre tiene 3 dimensiones. Yo pregunto, ¿hay gente que vive solo sobre una dimensión física? Sí, los atletas. ¿Hay gente que vive solo sobre una dimensión mental? Sí, los filósofos. ¿Hay gente que vive solo sobre una dimensión espiritual? Sí, los monjes. Pero ¿qué dice la sierva de Dios? Que debemos, ¿qué cosa? Ser equilibrados en desarrollar las 3 facultades juntas. Dice que la hermana White habla de 3 partes del hombre, 3 dimensiones: mente, alma y cuerpo. Sigue diciendo, puesto que la mente y el alma hay en expresión por medio del cuerpo, tanto el vigor mental como el espiritual dependen en gran parte de la fuerza y actividad físicas. Todo lo que promueva la salud física promueve el desarrollo de una mente fuerte y un carácter equilibrado. Cuerpo, mente y carácter, que es nuestra facultad espiritual, el carácter que desarrollamos. Sigue diciendo, debiera cuidarse, por lo tanto, tan fielmente la salud como el carácter. El conocimiento de la fisiología y de la higiene debería ser la base de todo nuestro esfuerzo educativo. Esa es la página 191. Dice, el conocimiento de la fisiología y de la higiene debería ser la base de todo esfuerzo educativo. Estamos fallando ahí, tremendamente fallando en nuestras instituciones educativas. ¿Y por qué la hermana White enfatiza tanto la salud física? Porque, como ella ha dicho, si su salud física no es buena, su salud mental y espiritual tampoco será. Porque su mente y su naturaleza espiritual dependen de un cuerpo. Sigue diciendo en la página 193, escuchen esto: se debería dar realce a la influencia que tienen la mente sobre el cuerpo y el cuerpo sobre la mente. Escuchen esto, el poder eléctrico del cerebro, aumentado por la actividad mental, vitaliza todo el organismo y de ese modo es una ayuda inapreciable para resistir la enfermedad. Debería explicarse bien este punto. También se debería mostrar el poder de la voluntad y la importancia del dominio propio, tanto en la conservación como en la recuperación de la salud. El efecto depresivo y hasta ruinoso, escuchen esto, de la ira, el descontento, el egoísmo o la impureza, y por otra parte el maravilloso poder vivificador que se encuentra en la alegría, la abnegación y la gratitud. ¿Saben ustedes que la hermana White dice que el mejor remedio para mentes y cuerpos enfermos es la obra misionera? Sí, señor. La obra misionera es el mejor remedio para mentes y cuerpos enfermos. Porque cuando usted le trae gozo y felicidad a otros, eso trae sanidad a su propio cuerpo. Tremendo. Ahora, ¿cuántos de ustedes, después de comerse un almuerzo bien grande y suculento el sábado, sienten deseo de sentarse a oír un sermón? ¿Ah? Ustedes saben que no. Y si se sientan, están de acuerdo con todo lo que dice el predicador. Están diciendo sí, 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 cabeceando. Porque lo que usted comió afectó su capacidad de mental de asimilar lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios debe santificarnos espíritu, alma y cuerpo, física, mental y espiritualmente.
Ahora vamos a mirar esto más detenidamente. Vamos a tomar el asunto de leer la Biblia. ¿Ok? Usted abre su Biblia y busca un pasaje y lo lee. Yo pregunto, ¿el acto de leer la Biblia es una actividad fisiológica? ¿Necesita usted un cuerpo para leer la Biblia? ¿Ojos? Ah, pero alguno dice, no, pero no, si no tiene ojos puede usar braille. Los punticos. Ah, sí, pero necesita tacto. Sin oído y sin ojos y sin tacto, forget it. El acto de leer es un acto fisiológico. Usted no puede leer la Biblia sin un cuerpo. Ahora yo pregunto, cuando usted lee la Biblia, ¿por dónde va eso? Eso entra por su ojo, a través del nervio óptico, y va ¿a dónde? Y va a su cerebro. ¿Y qué hace el cerebro? Procesa lo que usted ha leído. Y luego saben lo que sucede con esa información que han leído de la Biblia. Va a su naturaleza espiritual para fortalecer su carácter. Leer la Biblia es un acto físico, mental y espiritual. Yo no puedo entender cómo algunos dicen que el hombre tiene un alma por dentro que pueda vivir sin un cerebro. Imposible. Porque se necesita cuerpo, cerebro para la mente, para desarrollar nuestra vida, ¿qué? Nuestra vida espiritual. Ahora, vamos a mirarlo de otra forma. Usted tiene una de esas novelas baratas que venden por ahí. Una de esas novelas que enfatizan el sexo y la violencia y todas esas cosas. ¿Eh? Entonces usted abre esa novela y usted la lee. ¿Es ese un acto fisiológico? ¿Leer la novela es un acto fisiológico? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque lo que usted está leyendo, esa basura que usted está leyendo, está entrando por el ojo, pasando por el nervio óptico, entrando ¿dónde? Al cerebro. Y entonces, ¿qué pasa con su naturaleza espiritual, con su carácter? Se pudre. Se vuelve un carácter pervertido, basura. ¿Y de qué dependió? De lo que usted dejó entrar fisiológicamente a su mente y a su alma. Entonces, ¿entienden lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando declara el Dios de paz os santifica en todo, espíritu, alma y cuerpo? Significa que debemos cuidar el organismo físico, debemos edificar y alimentar con comida sólida nuestra mente y debemos también alimentar nuestra mente con comida sólida espiritual para que nuestro carácter se edifique sobre la roca. No está hablando nada de que el hombre tiene 3 partes separables, una de las cuales sale volando cuando uno se muere. Nada tiene que ver con eso. Ahora, yo voy a mostrarles de una forma práctica esto. Yo tenía planes de comprar algo antes de venir y se me olvidó, pastor, sinceramente. Pero vamos a usar nuestra imaginación, ¿ok? Vamos a usar la imaginación. Le voy a mostrar cómo la mente tiene un poder tremendo sobre el cuerpo. Aquí yo tengo en mi mano un limón. ¿Lo ven? Está bien jugoso, suavecito. Entonces ahora yo tengo un cuchillo imaginario. Estoy cortando el limón. Y ven el agüita que está saliendo cuando lo cortas. Y entonces ahora tengo mitad del limón en la mano y me voy a chupar el limón. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo sienten la boca? La boca está vuelta a agua. Hasta la mía. Pero ustedes no han visto ningún limón. Se han imaginado el limón. La mente produjo cambios fisiológicos. Y saben, como la mente cambia la fisiología afecta a la mente. Y lo que afecta a su cuerpo y su mente afecta también su espiritualidad. Ahora entienden un poco mejor lo que significa santificar enteramente espíritu, alma y cuerpo. No dice su espíritu que vive fuera del cuerpo y el alma inmortal.
sencillamente significa que debemos permitir que Dios santifique la totalidad de nuestro ser. Y quiero que noten, para terminar, un detalle muy interesante de este versículo. Primero de Tesalonicenses, nuevamente el capítulo 5 y el versículo 23, noten un detalle muy importante. Dice: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea ¿qué? Guardado. ¿Qué es lo que está guardando Dios? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que cuando nos muramos salgamos volando al cielo. Fíjense que Dios reserva cuerpo, mente y espíritu. ¿Para cuándo? Sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos santifica ahora y nos guarda hasta allá. Quiere decir que no nos lleva cuando nos morimos. Nuevamente, como en todos los otros textos que hemos estudiado, la esperanza que tiene Pablo no es de irse al cielo cuando se muera. La esperanza es que Dios reserve su carácter, que ha sido formado en un cuerpo, que ha sido desarrollado con la mente, para aquel gran día devolverle al hombre un cuerpo inmortal e incorruptible, y devolverle su carácter, devolverle su personalidad, que fue santificada entera y totalmente durante su vida. Así que el que usa este texto para defender la inmortalidad del alma, sencillamente está violando abiertamente lo que la Biblia enseña. Ahora, hasta aquí vamos a tratar este tema de estos textos difíciles. ¿Le quedaron claros estos textos? Estos últimos textos, muy bien. Ahora, queremos tomar unos pocos minutos de break, y no vamos a tomar mucho tiempo porque ya es tarde. Lo que quisiera es que no se vayan muy lejos, y quiero decirles que nuestro segundo tema es un asunto crucial. No van a querer perderlo, no se vayan a la casa. Es nuestro último tema, quédense acá, porque es un tema muy, muy importante, ustedes se van a dar cuenta, donde vamos a juntar todo lo que hemos estudiado durante el transcurso de la semana. Y vamos a ver cuán importante es este tema que hemos analizado. Ahora, quisiera tener una palabra de oración, y después de la oración quiero hacerles un corto anuncio. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu palabra y con la ayuda del Espíritu de profecía, estas cosas que confunden a muchos quedan absolutamente claras. Te damos gracias porque tú nos has hecho una unidad. Nos has hecho espíritu, alma y cuerpo en un solo ser que necesita ser santificado para tu venida. Santifícanos, Señor, y ayúdanos a llenar nuestras mentes y a cuidar nuestros cuerpos y a llenar nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, de lo que realmente edifica. Gracias, Señor, por escucharnos y por respondernos, en el nombre de Jesús. Amén. Después que terminé de presentar este tema, vino alguien a hablar conmigo para preguntar por qué razón no dije nada en cuanto a la última partecita de Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 5. Y quiero hacer una explicación, la razón por la cual no hice ningún comentario en cuanto a esa frase. Es más, la dejé de leer, es porque no teníamos tiempo de tratar con el problema, pero ya que alguien me preguntó, quiero tomar esta oportunidad para hacer una corta explicación. En realidad, la última frase o la última oración de Apocalipsis 20 y el versículo 5 pertenece con la última parte del versículo 4. En otras palabras, la expresión donde dice, esta es la primera resurrección, se está refiriendo a la secuencia que encontramos en el versículo 4. Esto significa que Apocalipsis 20 y el versículo 5, por lo menos la parte antes de esta frase o de esta oración corta, debe ir en paréntesis, es decir, es una expresión parentética. Debemos recordar que los signos de puntuación que nosotros tenemos en la Biblia fueron añadidos por los traductores a donde ellos creían que debían ir.
Ahora, yo creo que nosotros debemos colocar paréntesis alrededor de la expresión los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Dicho sea de paso, esta no es una invención mía, aunque yo he creído por años que se deben poner paréntesis allí. La versión más popular en inglés, the New International Version de la Biblia, coloca los paréntesis exactamente en el lugar que yo les estoy diciendo que deben ir. En otras palabras, la secuencia que tenemos es que los hijos de Dios que fueron martirizados resucitan al comenzar los 1000 años, reinan con Cristo 1000 años y se les da la capacidad de juzgar. Y la última partecita del versículo 5 dice, esta es la primera resurrección, es decir, los que salen a reinar con Cristo 1000 años y a juzgar son los que resucitan en la primera resurrección. Pero Juan tiene curiosidad de saber qué va a suceder con el resto de los muertos, porque él ha visto la destrucción de los impíos cuando Cristo regresa, y él quiere saber en cuanto a los otros muertos. Así que Dios le dice que va a suceder con los otros muertos, y entonces él coloca una explicación parentética en el versículo 5, explicando que los otros muertos, es decir, los muertos que no salieron en la primera resurrección, los muertos que no juzgan con Cristo 1000 años, no tornan a vivir sino hasta que los 1000 años sean cumplidos. Esta es la única forma correcta de entender Apocalipsis 25, porque si no tenemos una confusión aquí. Porque si leemos secuencialmente el versículo 5 del capítulo 20, diría que los otros muertos no tornaron a vivir sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y nosotros sabemos que esa no es la primera resurrección. La primera resurrección es aquella en la cual salieron los hijos de Dios que fueron martirizados por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos daban. De modo que quería agregar esta pequeña explicación para que no quedara ninguna confusión en las mentes de las personas que van a escuchar este cassette. Espero que quede claro este punto y creo que Dios colocó esto allí para que nosotros pudiéramos saber que el atar de Satanás significa que los otros muertos no viven sino hasta que terminen los 1000 años. Es decir, los impíos no tornan a vivir sino hasta que se completan los 1000 años. Si usted desea recibir un catálogo con otras presentaciones del pastor Esteban Bohr, puede llamar al 1-800-78-BIBLE o puede llamar también al 559-233-1171.